Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Yamil Daid Flores Lobo, estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Popular del Cesar, y hoy hablaremos sobre un tema crucial en el mundo empresarial, financiero y contable, el cual es la detección del fraude. El fraude no solo afecta las finanzas de las organizaciones, sino también su reputación, su credibilidad y la confianza del público. Por eso, entender cómo detectarlo a tiempo es esencial para prevenir consecuencias graves. ¿Qué es el fraude? Antes de hablar de detección, debemos entender qué es realmente esto. Bueno, básicamente, el fraude se define como un acto intencional de engaño o manipulación cometido por una o más personas dentro o fuera de una organización, con el fin de obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio a otros. En el ámbito contable y financiero, los tipos más comunes son fraude financiero, el cual implica falsificación o manipulación de estos estados, fraude de activos, los cuales intervienen como el robo de dinero, inventarios o recursos de la empresa, y la corrupción, en los cuales abarcan los sobornos, comisiones ilegales o conflictos de interés. Cada tipo de fraude tiene su propia forma de actuar, pero todos comparten algo en común. Dejan rastros y ahí entra en juego la detección. Detectar el fraude a tiempo puede marcar la diferencia entre una pérdida controlada y un colapso financiero. Según informes de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, las organizaciones pierden aproximadamente el 5% de sus ingresos anuales debido a fraudes internos o externos. Además, los fraudes pueden durar años sin ser descubiertos, especialmente si los controles internos son débiles o inexistentes. Por eso, los auditores, contadores y gerentes financieros deben estar atentos a los síntomas y señales de alerta. Ahora hablaremos de las herramientas y técnicas más utilizadas para detectar el fraude. Número 1. Análisis de datos y auditoría interna. Los auditores revisan los registros contables, las transacciones inusuales, los saldos fuera de lo normal, los movimientos sospechosos. Número 2. Uso de tecnología y análisis forense. El análisis forense es básicamente lo que se utiliza dentro de un software especializado que identifica patrones irregulares, duplicaciones o transacciones que no tienen justificación. También encontramos la línea de denuncias o canales éticos, la cual en muchos casos los fraudes se descubren gracias a denuncias internas. Tener un canal anónimo y seguro aumenta la probabilidad de detección. Y encontramos otro como los indicadores financieros y de comportamiento. Esto abarca cambios bruscos en resultados financieros, empleados que nunca toman vacaciones, estilo de vida que no concuerda con el salario, facturas sin respaldo o aprobaciones fuera del proceso normal. Pero ¿qué papel o rol cumple el auditor en la detección del fraude? Bueno, aunque su función principal no es detectar el fraude, sí debe evaluar el riesgo que exista y diseñar procedimientos que ayuden a identificar irregularidades. Entre los procedimientos de auditoría más usados están pruebas sustantivas sobre transacciones y saldos, confirmaciones externas con bancos o clientes, análisis de variaciones inusuales en los estados financieros, entrevistas y observaciones directas. Un auditor con buena formación profesional, ética y sentido crítico puede detectar señales tempranas que conduzcan al descubrimiento del fraude. Pero no podemos hablar de detección sin hablar de prevención. Una empresa con una cultura ética sólida, políticas claras y controles internos efectivos reduce drásticamente las oportunidades del fraude. Las medidas más efectivas incluyen código de ética y conducta, evaluación constante de riesgos, capacitación del personal y supervisión independiente. El fraude se puede detectar con técnicas y auditorías, pero solo si se previene con integridad. En conclusión, la detección del fraude no es solo una tarea técnica, sino también ética y estratégica. Requiere observación, análisis y sobre todo compromiso con la transparencia. Si trabajas en el área contable, financiera o administrativa, recuerda, detectar a tiempo puede salvar no solo los recursos de una empresa, sino también su reputación. Ahora voy a hablarles un poco sobre el caso Odebrecht, una corrupción que sacudió a toda América Latina. Cómo una sola empresa pudo influir en gobiernos, campañas presidenciales y grandes obras públicas en toda América Latina. Esta es la historia del caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia moderna. Una historia que combina poder, dinero, política y un sistema de sobornos tan sofisticados que parecía salido de una película, pero fue completamente real. Odebrecht fue fundada en 1944 en Brasil. Durante décadas se convirtió en un símbolo de progreso, construyendo carreteras, represas y metros en toda América Latina. Pero detrás de esta imagen de éxito se ocultaba una red de corrupción tan estructurada que la empresa llegó a crear un departamento de operaciones estructuradas conocido como el Departamento de Sobornos.
Desde allí se manejaban pagos ilegales a políticos y funcionarios, usando nombres en clave, transferencias secretas y empresas ficticias. Todo salió a la luz en 2014, con la famosa operación Lavallato. Las investigaciones revelaron que Odebrecht había pagado más de 788 millones de dólares en sobornos en más de 12 países, incluyendo Colombia, Perú, México, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Venezuela. En cada uno, la historia era la misma: contratos inflados, pagos ocultos y decisiones políticas manipuladas. En Perú, el escándalo alcanzó a 4 expresidentes, sí, 4 expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Cunimis y Alan García. En Colombia, los sobornos tocaron contratos como la Ruta del Sol 2 y hasta campañas presidenciales. En otros países, los efectos fueron similares: crisis políticas, investigaciones judiciales y pérdida de confianza ciudadana. En 2016, la empresa confesó que fue su culpa ante los tribunales de Estados Unidos, Brasil y Suiza. Fue obligada a pagar una multa récord de 3.500 millones de dólares. Actualmente es la mayor sanción por corrupción en la historia. Su presidente ejecutivo, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión, aunque luego obtuvo beneficios por colaborar con la justicia. ¿Pero a raíz de qué? Si el daño estaba hecho. Miles de trabajadores perdieron su empleo, las obras quedaron inconclusas y la reputación de gobiernos enteros quedó manchada. El caso Odebrecht demostró que la corrupción no solo roba dinero, también destruye la confianza y el progreso de los pueblos. Sin embargo, de este escándalo también surgió una lección: que el desarrollo no puede construirse sobre cimientos de corrupción. Cada peso desviado es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, una carretera que se deteriora. La transparencia, la ética y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en toda sociedad, porque cuando la corrupción se normaliza, se destruye la confianza y con ella el futuro. Odebrecht ya no es el gigante que fue, pero su historia sigue siendo un espejo para toda América Latina. Un recordatorio de que el progreso verdadero no depende del dinero, sino de la honestidad y la justicia. Hoy más que nunca, el caso Odebrecht nos invita a reflexionar, a exigir gobiernos más transparentes, empresas más éticas y ciudadanos más comprometidos. Porque la lucha contra la corrupción no termina en los tribunales, comienza en cada uno de nosotros.